la secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación suscrita por la jefa del Comité de Diputados de RN, el diputado Matías Ramírez, por la que informan que en conformidad con el artículo 167 del reglamento, la diputada Paula Lagra y el diputado Matías Ramírez han acordado pareo para la sesión de hoy. A través del sistema de ley de lobby, solicitud de audiencia con esta comisión derivada por el diputado Daniel Lilayú, requerida por el señor Felipe del Solar, para conocer la opinión de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile sobre la protección de la propiedad intelectual en el proyecto de ley de inteligencia artificial. También se han recibido solicitudes de audiencia de las siguientes, para este mismo proyecto, de las siguientes organizaciones. Profesor titular de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Carlos Mamonati. Gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para el CONOSUR de Salesforce, señor Marcelo Guajardo. Director Ejecutivo de la Unión Nacional de Artistas, señor Cristian Torres. Y Gerente de Políticas Públicas para América Central y el Caribe de Amazon Web Service, señora Marianela Sánchez. También se recibió un correo electrónico de la presidenta de InKind Feed, señora Adriana Angarita, quien hace llegar una invitación para participar en el foro LATAM 2024 a llegarse a cabo del 18 al 20 de septiembre en la ciudad de Panamá, el cual tendrá como marco general la inteligencia artificial, abordada desde las temáticas principales como tendencias en educación superior, liderazgo y futuro de la educación superior, innovación, empleabilidad y sustentabilidad y aseguramiento de la calidad universitaria. Y envían el link que se los voy a compartir en el WhatsApp de la comisión, donde se puede conocer más detalles del evento. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bueno, ¿le parece a la comisión que tomemos acuerdo para invitar o acoger la solicitud de audiencia de personas y organizaciones civiles que se enumeran a continuación, que también pidió a través del sistema de la ley lobby una solicitud de audiencia con la comisión derivada por el diputado Daniel Lilayú, requerida por el señor Felipe del Solar, Estado Felipe del Solar, y otras personas más que también solicitan ser recibidas por la comisión. Así que voy a tomar el acuerdo porque como no está el presidente formal, para la próxima sesión. Vamos entonces, ¿nadie más? ¿Puntos varios? ¿No? Ok. Pasamos entonces a la orden del día. Desde ya le damos la bienvenida a la ministra de Ciencia y a quienes le acompañan. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto del proyecto de ley de origen en un mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial y una moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Son proyectos refundidos en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para tales efectos, escucharemos al subdirector de GloBAP, Laboratorio de Innovación Pública, la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, abogada especialista en inteligencia artificial y protección de datos personales, señora Romina Garrido Iglesias, también asociado experto en inteligencia artificial y cofundador de Spike en sede Valdivia, señor Robert Cercos, quien se encuentra conectado a la sesión. Al gerente regional de políticas públicas de la Asociación Latinoamericana de Internet para la región andina, señor Pablo Nieto, quien se encuentra conectado a la sesión. Y por supuesto que también la comisión ha invitado a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Isela Echeverría Escudero. La acompañan las asesoras legislativas, señora Macarena Galás y Paloma Herrera. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Le vamos a dar entonces de inmediato la palabra a la señora Romina Garrido, quien está presente. Muy bien, diputado Kaiser. Corresponsabilidad se llama eso.
que se mejore, que se mejore el bebé. No sé, nadie. Él lo dijo. Ya, mientras tanto se conecta, le vamos a dar la palabra al señor Robert Cercos, quien se encuentra conectado. Ahí está. Bienvenido, Robert. Tiene de inmediato la palabra. Muchas gracias. Voy a proyectar una presentación muy breve que preparé. Bueno, lo primero, por su intermedio, agradecer a la comisión esta invitación a compartir comentarios respecto al proyecto de ley de manera remota, dado que me encuentro en Valdivia, que es donde está basada mi empresa. Mi plan es exponer muy brevemente desde dónde estoy hablando, quién soy, para que comprendan de dónde vienen mis comentarios, y después hacer comentarios específicos respecto del proyecto y la moción parlamentaria, ¿cierto?, que se están discutiendo actualmente, ¿ya? Entonces, lo primero, mencionar que soy ingeniero industrial, tengo un máster en sistemas de información y un doctorado también en ese mismo ámbito del Royal Melbourne Institute of Technology. Eh, Como se mencionó hace un momento, soy cofundador junto a Juan Pablo García y Diego Aguayo de una empresa que se llama Spike. Spike es un laboratorio de innovación con datos que construye soluciones de inteligencia artificial, analítica avanzada, machine learning en múltiples industrias. Lo hacemos en aerolíneas, lo hacemos en retail, lo hacemos en salud, educación, energía, minería, etcétera, ¿ya? Esa empresa fue fundada en el 2016 y fue adquirida por Bain & Company, que es una multinacional, una consultora multinacional, el año 2022, ¿ya? Y hoy día yo soy empleado de esa empresa, pero quisiera aclarar que todos los comentarios que voy a emitir son de carácter personal, en base a mi experiencia, expertise y ámbito académico, y no reflejan necesariamente la opinión de mi empleador, ¿ya? Entonces, desde ahí voy a hablar, desde tener esa experiencia y haber emprendido y haber liderado la implementación de soluciones con inteligencia artificial en múltiples industrias durante muchos años. Lo primero que quisiera comentar primero es celebrar que esta discusión esté teniendo lugar, ¿ya? Son temas peliagudos, llenos de incertidumbre, y sobre todo en este espacio que está con una evolución que pongo aquí hiperacelerada, ¿ya? Es muy difícil hacer predicciones, es muy difícil declararse experto en este ámbito y realmente estar al día de todo lo que va pasando, ¿ya? Realmente la evolución es muy acelerada y vertiginosa, y eso hace que sea difícil de abordar este tema, ¿ya? Entonces, una primera preocupación es cómo lograr una ley que sea habilitante, que empodere, que entregue herramientas, que cuide el alineamiento de estos sistemas con el bien común, ¿ya? Y no, por así decirlo, adelantarnos y regular o sobreregular algo que nos deje abajo de esto que está pasando, de esta revolución que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Entonces, una primera reflexión es si quizás para un país como Chile la estrategia más adecuada es comenzar con una legislación liviana que haga improbables los riesgos más indeseables, ¿cierto? Y después, perdón el anglicismo, un wait and see, ¿ah? Esperar a ver cómo va evolucionando esto, ¿ya? Me parece que en general el proyecto de ley toma este approach, ¿ya? Esta aproximación, así que eso, celebrarlo, ¿ya? Por supuesto que hay otros aspectos ineludibles, ¿ya? Y que me parece razonable no abordarlos todos en una primera instancia, ¿cierto? El futuro del trabajo, el tema de las fake news, los derechos de autor, cómo el crimen organizado puede ocupar estas herramientas, ¿cierto? Incluso algunas personas hablan de riesgos existenciales, ¿cierto? Para los humanos, ¿cierto? Entonces, por supuesto que no, en todas estas cosas hay mucha incertidumbre, así que tiene sentido no meterse en cada uno de los detalles con esta ley. A modo de contexto, mencionar que en las últimas semanas, ¿ya? Las distintas regulaciones, tanto en Europa como también en países vecinos, han generado efectos, ¿ya? Por ejemplo, en junio del 2024, Apple atrasa sus nuevas funcionalidades asociadas a inteligencia artificial, que se llaman Apple Intelligence,
en la Unión Europea por riesgos asociados a esa incertidumbre regulatoria, donde Apple dice, estas funcionalidades que tengo para todo el mundo, en la Unión Europea pueden generar algún riesgo cierto de sanción, entonces prefiero postergarlas hasta que tenga más certeza, ¿ya? Entonces, aquí aparece esta idea de que una regulación de avanzada, ¿cierto? Que claramente se ocupó para inspirar el proyecto de ley en discusión, puede generar efectos que, bueno, que usuarios y ciudadanos no accedan a funcionalidades que todo el resto sí accede, ¿ya? O que accedan más tarde, ya generando quizás alguna desventaja competitiva. Después, en julio, Meta decide no lanzar, perdón, Llama 3, que es un modelo multimodal open source, abierto, ¿ya? Multimodal significa que recibe inputs de imágenes, textos, videos, etcétera, y puede generar eso, audio, y puede generar también distintos modos de salida, no solo texto, como estamos acostumbrados con ChatGPT, etcétera. Y también por la incertidumbre asociada al contexto regulatorio, ¿ya? Esto en julio del 2024. Y en julio del 2024 también, hace solo unos días, Meta suspendió el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial generativa en Brasil, luego de sanciones que cursó la Autoridad Nacional de Protección de Datos, ya que estimó un riesgo inminente de daño irreparable para ciertos derechos fundamentales, ¿ya? Y vemos aquí que entonces, digamos, Meta, que estaba activamente entrenando ciertos modelos, dejó de hacerlo en Brasil y, bueno, obviamente los impactos están por verse, ¿ya? Pero pasan cosas con la legislación, lo que estoy diciendo es una obviedad, pero en un entorno tan cambiante, la incertidumbre puede generar cierta desventaja competitiva y esto hay que hacerse cargo de esto, por supuesto. Entonces, para entrar en materia ya comentarios específicos, ¿cierto? Primero, el tema de la regulación en base a riesgos es un acierto. Ya esto está en la legislación de la Unión Europea y tiene que ver con permitir el uso y la implementación y la construcción de la gran mayoría de sistemas de inteligencia artificial y analítica avanzada que se desarrollan hoy día y que se pueden desarrollar en el futuro. Entonces, la idea acá es que la mayoría de los sistemas no se les ponga una barrera, sino que se les permita su operación y que solo aparece el regulador, aparecen las sanciones cuando los riesgos o los incidentes, ¿cierto?, están asociados a riesgos de afectación de derechos fundamentales o aspectos importantes del bien común, ¿ya? Entonces, eso, de nuevo, es algo a celebrar. Tiene que ver también con esta idea de enfocarnos en aplicaciones más que en las tecnologías subyacentes o en los modelos subyacentes, ¿ya? Eh, la tecnología es una herramienta, ¿cierto? Una herramienta que tiene ciertas características, obviamente, que la hacen diferente a otro tipo de herramientas, pero son las aplicaciones las que tienen connotaciones negativas o inaceptables o inadecuadas, ¿ya? Em, Existe, por supuesto, un riesgo de que esta regulación sea aplicada inconsistentemente, dado que hay complejidad asociada a estos tipos de sistemas y los datos que se ocupan para su entrenamiento y sus predicciones y su operación, y también la subjetividad respecto de cómo se identifican y se clasifican cada uno de estos riesgos o cada uno de estos sistemas en los distintos riesgos definidos, ¿ya? Ahí hay un desafío, ¿ya? Cómo evitar esa ambigüedad o esa aplicación inconsistente. Y también el cambio acelerado que mencionaba anteriormente puede generar una dificultad para entender nuevos riesgos que hoy día ni siquiera nos imaginamos, ¿ya? Y variaciones a las problemáticas, o sea, van a ir apareciendo nuevas problemáticas y cómo podemos estar haciéndonos cargo de eso sin tener que abrir la discusión de un nuevo proyecto de ley, ¿cierto? Y tener esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Esta idea cruza toda la presentación que voy a hacer, que es cómo generamos una institucionalidad que genere esa adaptabilidad y flexibilidad en un entorno que está cambiando en cada día, cada semana está evolucionando mucho. Segundo, respecto a la idea de generar esta Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, es una idea interesante, ¿cierto?, que trae estos conocimientos y expertos y personas de la academia y personas de la sociedad civil a una comisión que se hace cargo de dar recomendaciones ¿cierto?, y tener una gobernanza, etcétera, ¿ya? Aquí tengo que mencionar que es una idea interesante, ¿cierto?, y necesaria. Sí, algunas preocupaciones o comentarios. Uno es que los sistemas de inteligencia artificial y en general los sistemas informáticos, pero en particular los sistemas de inteligencia artificial, no pueden ser completamente probados antes de ser usados en el mundo real, ¿ya? Se ha mencionado en esta misma comisión anteriormente que yo puedo auditar los datos totalmente, ver los parámetros de un modelo
y aún así no soy capaz de entender qué es lo que va a pasar en cada uno de los casos en su operación real, ya dado que tiene naturaleza probabilística, ya no determinística. Yo no puedo predecir con 100% de certeza qué va a salir del modelo ante un input, ¿ya? Y eso genera un desafío, de que yo puedo probar, pero en la práctica el comportamiento va a ser, puede llegar a ser inadecuado, ¿ya? Entonces necesitamos también ser capaces de aceptar eso que está en la naturaleza de este tipo de sistemas, ¿ya? Y siempre se requiere, entonces, entrar al mundo real, monitorear y empezar de manera iterativa a mejorar y evolucionar este tipo de sistemas en entornos reales, ¿ya? Y esa de nuevo, es algo inescapable para este tipo de sistemas. Y me da la sensación de que a ratos se asume cierta como hay algo listo que entra al mundo real y entonces ya nosotros somos capaces de ver todo en la etapa anterior, ¿ya? Y eso no es así en general, ¿ya? Entonces es crucial balancear esta naturaleza iterativa, cambiante, ¿cierto?, de los sistemas de inteligencia artificial, que siempre comienzan de una manera chica, con un mínimo producto viable, como se llama, o MVP en inglés, y mejoran y evolucionan en el tiempo, con la mitigación de riesgos, ¿cierto?, que es la idea de esta ley, imagino, y el propósito es minimizar estos riesgos de afectación de derechos fundamentales, ¿cierto?, y que haya un alineamiento con el bien común. Entonces, creo que la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial debe ser dotada de recursos suficientes y de una gobernabilidad que le dé agilidad para cumplir con su labor, para ser un agente habilitador, ¿ya? Y que no se transforme en una barrera burocrática a futuro o parte de esta palabra que no me gusta mucho, pero la menciono igual, de permisología. O sea, que no sea una barrera, sino que sea un ámbito que acelere las cosas, que traiga conocimiento al país y que permita que las cosas ocurran minimizando los riesgos, ¿ya? Y eso es un desafío siempre, obviamente, en una institución del Estado, ¿ya? Como esta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr que esta comisión pueda dictar estos lineamientos, reglamentos, interpretación, eventualmente, de legislación? Y dado lo difícil que es abrir una discusión legislativa cada 6, 12 meses o lo que sea que se requiera, ¿ya? O sea, quizás esta comisión, y esto se ha mencionado en esta comisión de futuro, ciencia y tecnología, podría ayudar a dar esa flexibilidad y adaptación en el tiempo, ¿ya? Otra idea que está en el proyecto de ley es la idea de generar ciertas excepciones al código abierto, y esto no puedo celebrarlo más, y de hecho mi comentario es cómo podemos buscar más maneras de fomentar sistemas de inteligencia artificial de código abierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el código abierto hace más probable que haya un alineamiento entre los sistemas de inteligencia artificial y el bien común. Al haber código abierto, hay una comunidad de desarrolladores que puede mirar cómo las cosas se construyeron, puede auditar, puede opinar, puede adaptarlo a distintas aplicaciones, ¿ya? Y este, para mí, sin lugar a dudas, es el futuro en temas de modelos de inteligencia artificial, no tanto el presente, ¿ya? En software, ¿cierto? El código abierto es reina, ¿cierto? Es por lejos lo más utilizado en muchos ámbitos. En inteligencia artificial, los modelos fundacionales hoy día la mayoría son cerrados, ¿ya? Por ejemplo, GPT es un modelo que no es open source, ¿ya? Y eso genera muchos problemas, porque ¿cómo funciona esto? Uno necesita muchos millones de dólares para entrenar un modelo fundacional como GPT, y entonces solo pocos pueden hacerlo. Lo puede hacer Microsoft, lo puede hacer Amazon, lo puede hacer Apple y un par más que tienen esos millones de dólares y ese talento. Y después, si es que yo tengo acceso a los parámetros del modelo, puedo eso, con muy pocos recursos, adaptarlo a un problema en particular, hacer el fine tuning que se le llama. Entonces, acá, también cuando hablamos de código abierto, implica más innovación, más aplicaciones, más sofisticadas para generar beneficios, ¿ya? Entonces, solo decir que las excepciones que se hacen para el código abierto tienen todo el sentido, y quizás buscar en la discusión de la ley cómo fomentar aún más la adopción y el desarrollo de sistemas de código abierto de inteligencia artificial, dado que genera alineamiento e incentivos correctos, ¿ya? Porque trae distintas diversidad de visiones, ¿cierto? Disminuye el riesgo de concentración en pocas manos de estos modelos, como GPT, como el caso de GPT, ¿cierto? Que es Microsoft, OpenAI, y no la sociedad no puede auditar cómo está entrenado ese modelo, etc. Otro comentario tiene relación con el sandbox, con este espacio de pruebas que parece mencionado. Yo también lo vi en la legislación europea y parece ser una medida bien intencionada, ¿cierto?, de apoyo a empresas que quizás no tienen estos entornos para poder probar y desarrollar sus propios sistemas de inteligencia artificial, empresas de menor tamaño.
Sin embargo, me cuesta imaginar este sandbox de manera que sea en la práctica un aporte, ¿ya? En general, las grandes proveedores cloud ofrecen cierto uso limitado de sus plataformas de manera gratuita, lo que en la práctica es un sandbox, ¿ya? Y con eso tenemos diversidad de tecnologías, diversidad de approaches, y más encima, cuando las cosas evolucionan, eso está inmediatamente reflejado en esas plataformas. El riesgo acá, creo que es un riesgo, ojalá que no se concrete, ¿cierto? Es que tener una solución onerosa, ¿cierto? Con un proveedor y que esa solución realmente no hace lo que tiene que hacer porque no está al día, porque es una solución que se negoció como los sistemas informáticos al detalle, ¿cierto? Y que no genera lo que me imagino está en el espíritu de esta idea del sandbox, ¿ya? Que es que exista acceso igualitario, por así decirlo, a lugares para hacer desarrollo y pruebas, ¿ya? Entonces acá está ese riesgo, ¿ya? Y mi sugerencia, y perdón si esto no hace sentido, pero aquí hablo desde mi experiencia y desde mi formación profesional, ¿cierto? Es ocupar las soluciones que ya están disponibles, que muchas son gratuitas, algunas son muy baratas, y quizás acreditar un conjunto de esas soluciones y que eso sea el sandbox. Es decir, tú puedes acceder a estas 15, 20 herramientas que te permiten hacer estas pruebas y tú eliges la que mejor te convenga, la que esté más avanzada, la que se adapte mejor a ti, etc. ¿Ya? Y yo creo que eso ofrece una solución agnóstica, flexible y que no genera costos para el Estado, por lo menos en principio, ¿ya? Y aquí ya estoy terminando, ¿cierto? También quisiera también celebrar que haya algún tipo de apoyo respecto a las empresas de menor tamaño. Acá hay un riesgo gigante, ¿ya? Con la inteligencia artificial de que haya más concentración en pocas manos, ¿ya? O sea, concentración del poder, y eso trae múltiples riesgos también en las aplicaciones de estos sistemas. Entonces, el hecho de que empresas de menor tamaño puedan participar de esta revolución es totalmente deseable, ¿cierto? Y es casi un requisito de competitividad para el país, ¿ya? Sin embargo, como en todas estas cosas, el riesgo de que exigencias regulatorias adicionales a las actuales solo la puedan cumplir empresas grandes, ¿cierto? Con muchos abogados, con cierto tipo de talento específico, técnico, con infraestructura tecnológica, es alto, ¿ya? Entonces, aparecen medidas de apoyo a las empresas de menor tamaño que están muy bien, pero parecen ser insuficientes, ¿ya? Porque a mí me da la sensación de que quizás acá se necesita más bien procesos o estándares diferenciados según el tamaño de empresa, y obviamente que la vara debería ser hiper alta para las empresas que hacen esto en todo el mundo, ¿cierto? Meta, Google, etcétera, 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 ¿cierto? Y quizás empresas que están en un ámbito más exploratorio, experimental, de la innovación y que están desarrollando el talento puedan tener una especie de fast track o algo, dado que también inherentemente sus soluciones en principio no van a tener el impacto que podrían tener las soluciones que ofrecen estas corporaciones grandes, ¿ya? Entonces acá hay un riesgo y creo que las medidas podrían ser insuficientes las que están planteadas hoy día, y yo buscaría algo profundo, ¿ya? Para fomentar que empresas de menor tamaño participen de esta revolución en curso, ¿ya? Eso es son los comentarios que tenía para hacer. En general, solo redondear con que me parece una muy buena noticia que estemos abordando este desafío en el país. Tenemos un talento que realmente, esto lo he escuchado en esta misma comisión, que se desmarca de la región en Chile, ¿ya? Y que tenemos que aprovecharlo, ¿ya? Y esta ley apunta a que entre todos entendamos más de este tema, generemos como las ventajas competitivas en nuestro país y que minimicemos los riesgos y alineemos con el bien común y con que le saquemos buen partido de esto y que no sea usado para cosas que son indeseables, manipulaciones, etcétera, etcétera. Que eso sería una pésima noticia. Eso es lo que tenía para comentar. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Robert, por su presentación. Le vamos a dar la palabra de inmediato a la señora Romina Garrido, señora o señorita, no sé, señora, ok, para que intervenga de inmediato. Gracias, presidenta. Ahí está. Sí. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo a los honorables diputados presentes, a la ministra, a la Secretaría Ejecutiva y a todos los presentes en esta comisión.
Muchas gracias por la invitación a exponer de este tan importante proyecto de ley. Tengo 10 minutos. 15 minutos, ya. Muchas gracias. Me voy a poner el tiempo para no pasarme. Bueno, soy Romina Garrido, subdirectora de GovLab. Soy especialista en temas de protección de datos personales y por ahí he llegado a los temas de inteligencia artificial. Hace mucho sentido que este proyecto de ley que estamos revisando proponga a la Agencia de Protección de Datos como el ente de control, porque justamente como quiero exponer son los casos más relevantes de uso de inteligencia artificial. Nosotros somos el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tenemos una larga trayectoria en el uso de ciencia de datos y en el uso de datos, y desde hace un par de años tenemos un sello particular que es el uso responsable de datos. Por tanto, esta legislación es de todo nuestro interés, sobre todo porque llevamos años apoyando al sector público en el uso responsable de datos, en el uso de datos para la mejora de la calidad de vida de las personas, para una mejor para mejores políticas públicas. Es decir, nosotros queremos que los datos se usen, queremos que el Estado ofrezca mejores servicios para las personas, con esto se mejora la calidad de vida de quienes más lo necesitan, y por cierto, necesitamos que ese uso no puede ser a toda costa, sino que tiene que ser responsable, con reglas. Hemos impulsado la Ley de Protección de Datos Personales, que hoy se despacha de la Comisión Mixta, y por ende estamos muy interesados en esta legislación, debido a que en los últimos años hemos estado trabajando firmemente en algoritmos éticos. Los algoritmos éticos son algoritmos que pueden responder a las necesidades de las personas de manera responsable, que se programan con protección de datos, con análisis de sesgo, con responsabilidad, que pueden rendir cuentas, y así hemos estado participando en varias iniciativas públicas respecto de esta materia. Ayudamos a Chile Compra a hacer una directiva de compras y contratación pública de sistemas de inteligencia artificial que tiene los componentes de la ética de datos, es decir, el Estado tiene que exigir a sus proveedores que hagan análisis de sesgo, que auditen sus algoritmos, que implementen normativa de protección de datos personales, porque cuando uno habla de inteligencia artificial responsable, esto se traduce en medidas concretas. También gestionamos un repositorio de algoritmos públicos donde vamos documentando casos de uso de algoritmos en el sector público, los cuales muchos de ellos se definen como inteligencia artificial. También María Paz Hermosilla, directora de nuestro laboratorio, ha participado en las dos, como experta en las dos políticas nacionales de inteligencia artificial, y yo por mi parte participé como chair de la Mesa de Inteligencia Artificial del Senado, de la Comisión de Desafíos del Futuro, justamente liderando la mesa de responsabilidad y sesgos, que es uno de los temas que más preocupa, y que por cierto es porque buscamos regular la inteligencia artificial por los efectos que puede producir para las personas en cuanto a efectos discriminatorios, efectos sobre la privacidad o responsabilidad por daños que puedan producir estos sistemas. ¿Qué sabemos sobre el uso de la inteligencia artificial en Chile? Bueno, nosotros hemos realizado algunos estudios sobre cómo se están implementando los algoritmos en el Estado. El primero de ellos ya tiene un par de años, y fue hecho en conjunto con el Consejo para la Transparencia, donde el Consejo preguntó, en ese momento eran más de 800 organismos regulados, cómo estaban usando algoritmos de inteligencia artificial en sus procesos administrativos. La mayoría de los sistemas detectados en este estudio es opaco, es decir, no se informaba a las personas acerca de que había un sistema de IA decidiendo labores críticas del Estado. La mayoría de estos sistemas utiliza datos personales, y la mayoría opera en productos estratégicos, es decir, hacia afuera, hacia el ciudadano, no resolviendo asuntos internos de la administración pública. Como les comentaba, tenemos este repositorio donde nosotros vamos documentando cómo el Estado usa algoritmos. Ya tenemos 3 informes publicados, y nos hemos dado cuenta que los algoritmos están en todas las áreas de la política pública. Desde nuestros primeros reportes, el sector salud era el que mostraba más automatización y uso de inteligencia artificial y algoritmos en sus procesos, pero en nuestro último informe esto se invirtió, mostrando mayor tendencia hacia la seguridad pública, hacia el uso de algoritmos en esa área de la política pública.
también vemos si estos sistemas, porque no todos los algoritmos son inteligencia artificial, se declaran o no de inteligencia artificial, y una gran mayoría de ellos, casi más del 40%, se declara como de inteligencia artificial. Los usos, la mayoría se ocupa en reconocimiento y predicción, y también una gran mayoría, el 45%, declara el uso de datos personales para producir sus resultados. Es decir, se procesan datos personales y los resultados también afectan a las personas, ya que son sistemas que reciben ese input. ¿Por qué regular la inteligencia artificial? Bueno, por los efectos indeseados que ésta puede llegar a producir. Y ya hay diversos casos documentados, no es necesario ir a Europa o a Estados Unidos siempre a consultar. En Argentina, por ejemplo, un hombre estuvo detenido más de 6 días por un error de una cámara de reconocimiento facial, y nadie le devuelve a esas personas esos 6 días de su vida en la cual estuvo erróneamente detenido por un error de sistemas. Los algoritmos también se usan en políticas públicas, sirven para poder entregar beneficios sociales, aumentan la cobertura, y por ende ciertos usos tienen que ser regulados, transparentados, y que es base de nuestro trabajo. La inteligencia artificial entonces crea necesidad de establecer un nuevo compliance, que es justamente parte de lo que está inmerso en este proyecto de ley, estableciendo principios como la proporcionalidad, la transparencia, responsabilidad, equidad, privacidad, la licencia social, la aceptación de estos sistemas por parte de la comunidad. Entonces, este nuevo compliance viene inmerso en el proyecto de ley con obligaciones específicas que, si bien puede no resultar tan claro al principio, sí uno ve estos principios contenidos en el proyecto, y en ese sentido el proyecto es una buena noticia, es un buen punto de partida, está bien estructurado y nos permite avanzar hacia una discusión sobre este tema que, como ya les mostré, ya ha permeado las políticas públicas, que es en el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos, y cuando pensamos en esto también no debemos dejar de considerar que cuando ya estos sistemas están en las políticas públicas, son los que afectan a las personas que no tienen más opción, no tienen otra opción de atención de salud, reciben beneficios sociales, son las personas que el Estado atiende y que en general son las personas más necesitadas. Entonces tenemos que tener estándares claros, protección de los datos, resguardos respecto a cómo estos se usan, transparencia, y como les muestro en esta lámina, herramientas de cumplimiento de la inteligencia artificial. Vías posibles para regular. Por cierto, cuando uno piensa en la transparencia de los algoritmos, puede pensar que las leyes de acceso a la información pública pueden ser una vía suficiente para poder regular. Las leyes de protección de datos también nos dan herramientas de regulación. El proyecto de ley que se acaba de despachar hoy de la Comisión Mixta va hacia la transparencia de la información de las decisiones automatizadas para las personas, y las personas van a tener derecho primero a saber cuando hay involucrada una decisión automatizada y poder oponerse a ella, exigir la intervención humana, la revisión de esa decisión y la explicación. Y por otra parte, las regulaciones de la inteligencia artificial propiamente tal, que vienen a ser complementarias con con otras regulaciones que podríamos pensar que también apoyarían a este tipo de iniciativas. Los comentarios al proyecto de ley, como les señalé, el proyecto es un buen punto de partida. Nosotros hicimos un informe que esperemos que pueda estar muy pronto a disposición de esta comisión. Trabajamos 5 mesas temáticas en el Senado durante varios meses para poder colaborar con el Congreso Nacional en una regulación equilibrada de la inteligencia artificial. Como les contaba, a mí me tocó el tremendo honor de poder liderar la mesa de responsabilidad y sesgos debido al trabajo que llevamos haciendo en algoritmos éticos. Algunos comentarios muy breves la minuta ya está en manos de la Secretaría, de algunas, por cierto, aclaraciones y asuntos que nosotros sugerimos muy respetuosamente se puedan poder revisar el ámbito de aplicación y ser muy claro si es que esta ley apunta hacia un ámbito de aplicación extraterritorial
territorial, como es la Ley de Protección de Datos, que tiene una intención precisa de afectar sistemas que sean de responsabilidad de personas que no están domiciliadas en el territorio nacional. Entonces, fijarse si los proveedores que se quieren abordar por estos sistemas son de aquellos. También en las definiciones poder revisar bien cuáles roles serán aplicables al Estado como un responsable de estos sistemas. En los usos no permitidos de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial de alto riesgo, nosotros en Chile, para bien o para mal, ya hay varios usos implementados respecto, por ejemplo, al reconocimiento biométrico. También mirar cómo nuestros aspectos culturales pudieran influir en esto, y considerar en las posibilidades del reconocimiento biométrico que es posible realizar, aquel que pueda estar orientado a la detección de personas desaparecidas. Lo mismo respecto de la calificación social. Nosotros cuando hemos testeado evaluaciones de impacto, que en general vienen del norte global con entidades públicas en Chile, siempre causa duda esta nomenclatura, porque en Chile los algoritmos hacen calificación social. Entonces, ¿qué es lo que queremos restringir o evitar? Porque pareciera que está prohibido cuando esta calificación social causa un perjuicio y no un beneficio. El ente de supervisión, como ya les decía, nos parece del todo pertinente que sea la Agencia de Protección de Datos Personales, contribuye a un enfoque regulatorio coherente, armonizado y apoya una interpretación coherente de las disposiciones y ayuda a evitar posibles diferencias entre distintos entes reguladores. Respecto de esto mismo, es de nuestra opinión fortalecer las facultades inspectivas de esta agencia. Es algo que se planteó durante el trámite legislativo de la Ley de Protección de Datos Personales, pero por temas de presupuesto y porque se requería un nuevo informe financiero para poder darle las facultades de inspección a la Agencia de Protección de Datos Personales, no se consideró. Si acá hay una ventana de oportunidad para poder fortalecer las facultades de inspección, porque una cosa es solicitar la información a un regulado y otra cosa es poder apersonarse y poder realmente ver cómo los datos están siendo tratados. Los espacios controlados de prueba, como mencionaba el expositor anterior, también nos parece una muy buena noticia. Lo único que nos preocupa son los presupuestos que serían necesarios, el presupuesto económico que sería necesario para que las entidades públicas pudieran realmente ejecutarlos. Respecto al ámbito de sanciones, extrañamos nosotros algún tipo de sanción para el sector público cuando utiliza estos sistemas, y además algunas obligaciones que quedan sin sanción, como la falta de adopción de mediante contingencia y el seguimiento posterior a la comercialización, que son aspectos súper importantes. Ya decía el expositor anterior que muchas veces los que ponen a disposición estos sistemas no pueden en sí garantizar cómo estos se van a comportar en el futuro. Por tanto, el monitoreo permanente que este proyecto de ley obliga es clave para garantizar la responsabilidad y la debida diligencia, la auditoría de estos sistemas posteriormente. Y finalmente, y con esto cierro, la revisión del régimen de responsabilidad. Nosotros creemos que hay que dejar claro que la carga probatoria en estos casos está del lado de quien pone un riesgo a disposición, y que las personas cuando vayan a poder reclamar de los posibles daños no se tengan que someter a las normas tradicionales de un proceso civil, que es donde cuando uno reclama un daño uno tiene que probar ese daño. Creemos que acá las personas van a estar en una posición, por cierto, desmejorada en ese aspecto. El que pone un riesgo a disposición tiene que ser capaz de poder tomar todas las medidas para evitar que se produzcan efectos indeseados y así demostrarlo. Se sugiere evaluar, incluir expresamente el principio precautorio, porque
nuestra responsabilidad civil, el principio siempre es preventivo, es decir, evitar los riesgos que son ciertos y previsibles y no aquellos que son inciertos e imprevisibles. En el informe que nosotros elaboramos para el Senado, esto aparece muy bien desarrollado, contamos con el apoyo de una profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile, que amablemente también nos colaboró en este informe y que es de las pocas profesoras de Derecho Civil que está saliendo como de su espacio de confort y mirando temas de responsabilidad de la inteligencia artificial que son claves. Entonces, es clave acá establecer un régimen de responsabilidad demostrada en aquellos que ponen a disposición sistemas que pudieran causar daños a las personas. Y ahí, con eso cierro mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Romina. Le vamos a dar de inmediato la palabra al señor Pablo Nieto, gerente regional de políticas públicas de la Asociación Latinoamericana de Internet para la región andina. Y también, como decían ustedes, al señor Raúl Echeverría, quien es director ejecutivo de la misma asociación. Parece que no me escucharon nada. Ahora sí. Voy a repetir. Estaba sin micrófono y hablan. Le vamos a dar la palabra al señor Pablo Nieto, gerente regional de políticas públicas de la Asociación Latinoamericana de Internet para la región andina, y también a don Raúl Echeverría, director ejecutivo de la misma asociación. Bienvenidos a ambos. Tienen de inmediato la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Quiero confirmar con ustedes que me escuchen bien, primero. Bien, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la comisión, a su presidente, el diputado Eric Adedo, por la invitación. Reconocer, por supuesto, su liderazgo en la convocatoria de este importante espacio. Extiendo también un saludo afectuoso a los demás parlamentarios presentes, a sus equipos de trabajo, a la señora ministra Aysén Echeverry y a los demás participantes. Mi nombre es Pablo Nieto, soy gerente regional de políticas públicas en la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, organización que trabaja por el desarrollo digital de América Latina representando la industria de Internet. En ALAI también lidero el grupo de inteligencia artificial desarrollando proyectos estratégicos para los países de la región y fomentando la colaboración sectorial alrededor del diseño de políticas públicas integrales en esta materia. Me acompaña nuestro director ejecutivo Raúl Echeverría, muy presente también en las discusiones regulatorias sobre inteligencia artificial. Contarles, para iniciar, que actualmente estamos presentes en las discusiones sobre políticas digitales a lo largo de la región y sin duda inteligencia artificial es uno de los temas más relevantes dado el fuerte interés de las autoridades en promover su uso responsable a través de medidas de política e iniciativas regulatorias. Tengo que decir que la tendencia regulatoria que se percibe en América Latina alrededor de la inteligencia artificial es principalmente restrictiva. Hay más de 200 proyectos de ley vigentes en la región, la mayoría de los cuales parecen ignorar los beneficios de la tecnología y erróneamente plantean en la opinión pública una falsa disyuntiva entre la promoción de la innovación y la defensa de los derechos humanos. Y no es que sea malo hablar de regulación, pero lo deseable sería encontrar soluciones regulatorias balanceadas que propendan tanto por la promoción de la tecnología como por la gestión adecuada de los riesgos que permitan a su vez la protección de los derechos de las personas. Y precisamente ese escenario es el que vemos posible construir a partir del proyecto de ley que hoy lidera el gobierno chileno. Una propuesta que en principio vemos que avanza en la dirección correcta, pero que sin duda contiene asuntos que habrá que mejorar y corregir, como es natural en los procesos legislativos. En ese sentido, Presidenta y demás participantes, desde ALAI destacamos algunos aspectos positivos que vale la pena destacar. En primer lugar, valoramos, como lo han dicho algunos de mis antecesores, la aproximación regulatoria basada en riesgo que clasifica los usos de sistemas de inteligencia artificial en categorías de riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo sin evidencia. Esta perspectiva es esencial para enfocar precisamente los esfuerzos en los casos de riesgo significativo
con el fin de proteger a su vez los derechos de las personas, pero además este enfoque está en línea con los mejores estándares internacionales y en ese sentido aplaudimos la decisión de no regular la tecnología subyacente, ya que esto podría sofocar la innovación, sino los usos concretos de acuerdo a su nivel de riesgo. En segundo lugar, valoramos también la creación del Consejo Asesor Técnico sobre Inteligencia Artificial como precisamente un modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas que incluye al sector privado, a la academia, al gobierno, por supuesto, y a la sociedad civil. Creemos que este enfoque multisectorial, o como se le conoce, multi-stakeholder y de gobernanza participativa, favorece la retroalimentación balanceada y sin duda puede otorgar legitimidad a las decisiones que el Ministerio de Ciencia pueda tomar alrededor del desarrollo y mejoramiento de los sistemas de inteligencia artificial en el país. De igual manera, apreciamos positivamente que el proyecto de ley busque promover un sistema de propiedad intelectual actualizado y balanceado, permitiendo específicamente la minería de textos y de datos para facilitar el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, por supuesto, sin que esto constituya una explotación de obras protegidas. Este propósito se alinea perfectamente con las buenas prácticas de otras jurisdicciones como Estados Unidos, como Singapur y como Japón, pero también es crucial para promover la inteligencia artificial, ya que facilita el acceso a datos, fomenta la colaboración entre los actores, reduce barreras, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas y en general promueve un mercado más competitivo y beneficioso para la sociedad. Igualmente, merece la pena destacar las disposiciones que permiten a los organismos del Estado proporcionar espacios controlados de prueba para los sistemas de inteligencia artificial, o como se le conocen, los sandbox regulatorios, ¿no? Estas medidas permiten que las empresas de manera voluntaria puedan probar y validar sus sistemas de manera segura, sin riesgo a sanciones administrativas y garantizando al mismo tiempo las respectivas salvaguardas civiles para proteger los derechos de las personas. Así que los sandbox regulatorios, además de estar alineados con los mejores estándares internacionales, son esenciales para fomentar la innovación y el desarrollo de inteligencia artificial y, por lo tanto, instamos a mantener un enfoque flexible que promueva este tipo de testeos, pero también de las diversas herramientas adicionales como las pruebas en condiciones reales, que permiten testear soluciones y paralelamente mitigar riesgos en los procesos de desarrollo de los diversos sistemas de inteligencia artificial. Por otro lado, bueno, aunque el proyecto de ley, como bien lo decimos, contiene aspectos favorables y representa un buen punto de partida, pues desde ALAI también hemos identificado algunos aspectos críticos que deben mejorarse durante el debate legislativo sin duda alguna. En ese sentido, pues consideramos imperativo hacer modificaciones necesarias para lograr que la regulación promueva la innovación, pero al mismo tiempo proteja los derechos humanos. En principio, aunque, como lo dijimos al inicio, valoramos la aproximación regulatoria basada en riesgos, consideramos necesario precisar las definiciones de algunas categorías para fortalecer precisamente dicho enfoque y evitar desincentivos al desarrollo de inteligencia artificial en Chile. Por lo tanto, en cuanto a los sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable, consideramos necesario precisar de forma más detallada las definiciones de los tipos de sistemas que aplicarían dentro de esta categoría, con el fin de evitar interpretaciones que lleven tal vez a clasificaciones erróneas y por ende a prohibiciones de sistemas de inteligencia artificial que no implican riesgos significativos para las personas. Además, creemos que es necesario incluir en dichas definiciones referencias a la intencionalidad comprobada en el desarrollo de sistemas que buscan generar comportamientos dañinos de manera intencional. De lo contrario, existe el riesgo nuevamente de prohibir sistemas de inteligencia artificial que no fueron diseñados para causar daño, pero que a través de su uso ocasionan perjuicios a terceros. En cuanto a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y riesgo limitado, creemos que es muy importante definir claramente los criterios que determinan estos niveles de riesgo o bien establecer un listado de usos específicos para estas categorías. Y esto protegería la certeza jurídica de los desarrolladores, pero también facilitaría la tarea asignada al Ministerio de Ciencia alrededor de definir el listado de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo
y riesgo limitado. Un aspecto crucial para también ajustar en la propuesta de ley es la relacionada con la responsabilidad civil por daños causados por el uso de sistemas de inteligencia artificial. La disposición actual que contiene el proyecto en su artículo 28 permite a las personas que sufren daños por el uso de sistemas de inteligencia artificial exigir una serie de acciones compensatorias en el marco de una demanda civil y de forma conjunta contra el operador del sistema. Y dicha responsabilidad conjunta que se plantea precisamente es la que podría llevar a que se responsabilice a toda la cadena de operadores por los daños causados por un mal uso que hace el usuario final o alguno de los operadores que se entienden en el proyecto de ley. Por ende, creemos que el operador podría ser responsable de los daños causados por un tercero, aun cuando haya utilizado los más altos estándares de debida diligencia para garantizar sistemas de inteligencia artificial seguros. De modo que hacer responsable a la cadena en su totalidad pues resulta inviable, genera incertidumbre jurídica y podría desincentivar el desarrollo de este tipo de sistemas de inteligencia artificial en el país. Por lo tanto, lo que consideramos adecuado y esencial es adoptar un enfoque de responsabilidad subjetiva e individual, ¿no? En línea un poco con las reglas generales de responsabilidad subjetiva vigentes, a través del cual se responsabilice a quien efectivamente causó el daño, por supuesto de manera proporcional a su participación. Y en ese sentido sugerimos también que se precise, ojalá en el proyecto de ley, que la persona que sufra un daño como consecuencia del uso de un sistema de inteligencia artificial, pues deba probar la culpa o el dolo del operador, permitiendo con ello tal vez también que el operador mismo pueda demostrar su debida diligencia en el cumplimiento de los estándares y de la normatividad correspondiente. En definitiva, y para cerrar este punto que consideramos esencial, la responsabilidad subjetiva e individual, en lugar de la responsabilidad conjunta que se plantea en el proyecto, permitiría entonces, en primer lugar, responsabilizar a quienes efectivamente causaron el daño, en la medida que el daño haya sido ocasionado de manera intencional, y también permitiría que los operadores puedan demostrar su debida diligencia durante el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial para prevenir los riesgos asociados a su uso. Por otro lado, aunque valoramos la inclusión de la disposición sobre la confidencialidad de la información y de los datos obtenidos de sistemas de inteligencia artificial, creemos que se debe fortalecer esta disposición para asegurar una mayor protección de los secretos comerciales. Por ello, invitamos de manera respetuosa a que se considere como delito la divulgación no autorizada de información reservada por parte de funcionarios públicos. Por lo demás, consideramos que, bueno, hay oportunidades de mejora, por supuesto, en cuanto a algunas definiciones ofrecidas en el proyecto de ley, tales como la de identificación biométrica, verificación biométrica, sistemas de reconocimiento de emociones, categorización biométrica, entre otras, que son necesarias ajustar para evitar imprecisiones técnicas y generalidades que puedan afectar a sistemas de inteligencia artificial que son loables y benéficos para la sociedad. Además, valdría la pena también precisar la redacción de algunos principios aplicables a los sistemas de inteligencia artificial y delimitar algunas facultades que se le otorgan a la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales con el fin de evitar cargas administrativas desproporcionadas, pero también para evitar la afectación de derechos de terceros y derechos de propiedad intelectual sobre todo. Termino, Presidenta y participantes, reiterando de que este es un proyecto de ley que, como todas las propuestas legislativas, tiene áreas considerables de mejora, pero que sin duda presenta oportunidades interesantes y representa, sin lugar a dudas, un buen punto de partida. Lo que vemos desde ALAI es que América Latina en este momento necesita políticas públicas y medidas regulatorias que promuevan el desarrollo tecnológico y la innovación, que son elementos cruciales para superar la trampa del ingreso medio y los rezagos de competitividad en la que se encuentran los países de nuestra región. Así que la invitación es que hagamos de este proyecto la mejor ley posible para Chile y América Latina, con el fin de que avancemos hacia un marco regulatorio que ayude a cerrar brechas y a fortalecer capacidades. Así que, de modo que cierro simplemente reiterando toda nuestra disposición desde ALAI para acompañar este proceso y brindar la asesoría técnica que sea necesaria. Muchas gracias.
Muchas gracias a don Pablo. No sé si don Raúl quiere agregar algo más. Señora Presidenta, aprovecho la oportunidad para saludar. Mi colega Pablo ha hecho una presentación muy buena, muy detallada, que es el producto de un trabajo extenso que hemos hecho desde ALAI, como muestra del compromiso que tenemos con este proceso. Como decía mi colega, seguimos con mucha expectativa e interés esta discusión. Creemos que Chile es el país que está en este momento más cerca de tener una legislación en este punto. Somos optimistas, pero todos sabemos que estos procesos son complejos y bueno, y entonces vamos a estar siguiéndolo de cerca con el espíritu que marcaba Pablo Nieto de colaborar y estar todo el tiempo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl. Voy a abrir, si no hay consultas, un comentario, sí, diputado Lagomarsino. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que han sido buenas presentaciones que van en la línea con lo que hemos escuchado. A mí me gustaría manifestar que, bueno, después del ingreso del proyecto de ley del Ejecutivo, sucedió algo muy similar que lo ocurrido cuando ingresamos al proyecto original, la moción parlamentaria, que es una serie de solicitudes de reuniones vía ley del lobby. La ministra sonríe, así que imagino que también le ha pasado lo mismo. Por lo menos en mi caso me han pedido reunión del lobby que he concretado el SCD y a la asociación fonográfica, me parece. Y creo que hay materia en el artículo 31 que es importante discutir. Además, algunos integrantes de la Comisión de Cultura, la Arte y el Patrimonio me han solicitado, me han preguntado la conveniencia de que se discuta el proyecto de ley también en dicha comisión. Entonces, para no prolongar la tramitación del proyecto, creo que podríamos, a propósito del artículo 31, que vamos a las personas que desean hablar, ser escuchadas sobre el artículo de propiedad intelectual, podríamos aprovechar de también, si es que reglamentariamente se puede, hacer para ese artículo una sesión conjunta de la Comisión de Cultura y la Comisión de Ciencia, solamente si es que es posible reglamentariamente y lo tiene bien esta comisión, porque así nos ahorraríamos el paso por una comisión adicional, que por lo menos pude desactivar algunas solicitudes que se iban a hacer en sala desde la Comisión de Cultura a propósito de estas mismas reuniones por lobby y alertas que se han levantado, y con eso le damos la relevancia a esta materia que también el mundo de las culturas quiere ser escuchado, y no prolongamos la tramitación de este proyecto de ley en una comisión adicional que podría volver a escucharse a todas las mismas personas, darse de nuevo las mismas discusiones. Y creo yo que si es que logramos hacer esa integración, si es que se puede, de comisiones unidas, creo que podríamos agilizar la tramitación y ahorrarnos un poco de tiempo extra. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Lagomarsino. De hecho, en la cuenta de hoy tomamos acuerdo para la próxima sesión recibir algunas personas que son productores fonográficos y videográficos que ya han solicitado a esta comisión ser escuchados. Y por supuesto que en la próxima sesión yo creo que sería bueno acordar que podamos sesionar de manera unificada, como bien lo plantea usted, con la Comisión de Cultura. Presidenta, yo creo que sería conveniente que todos quienes quieran hablar de propiedad intelectual, y entiendo que así lo habíamos acordado anteriormente, sean citados en la discusión particular para ese artículo en particular, que es el artículo 31. Entonces, ahí la Asociación Fonográfica SCD, sería bueno escucharlo a propósito del artículo, para no continuar dilatando la votación en general, la segunda votación en general del proyecto de ley. Entonces,
No sé cuántos invitados nos quedarán pendientes si excluimos a aquellos que quieren referirse a temas de propiedad intelectual para quizás en 2 sesiones más estar votando, porque yo creo que en la medida que escuchemos a la... O sea, yo veo que el mundo de la propiedad intelectual y de los derechos de autor se está activando y puede que haya una ola importante de personas que quieran ser escuchados a propósito de esto. Yo sé que han llegado otras solicitudes de leyes del lobby de otras entidades que legítimamente defienden los derechos de autor de su asociado, poder darle la oportunidad de escucharle a todos y de forma un poquito más ordenada, si es que se puede, como comisiones unidas a propósito del artículo en particular, para rápidamente votar en general el proyecto de ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Me dice la secretaria que hay algunos acuerdos tomados, que precisamente el presidente de esta comisión tiene planificado votar el día 7 de agosto el proyecto, por lo tanto me imagino que mañana se va a enterar de que aquí hay otros acuerdos también, para que él también ponga en orden la planificación o que sume a su planificación los acuerdos que hoy día hemos tomado. Así que bienvenidos son todas las opiniones. Le voy a dar la palabra a la ministra, la vi ahí tomando apuntes, así que tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Aprovecho de saludar a todos los presentes y a los invitados, agradecerles sus muy buenas presentaciones. Yo quería referirme brevemente al mismo tema del diputado Lagomarsino para compartir información y que manejemos todos los mismos. Efectivamente, nosotros hemos recibido por ley del lobby a la Asociación de Productores Videofonográficos, creo que dije mal el nombre, pero ellos, a la SCD y también a Chile Actores, que fueron parte de un mismo grupo, y ellos plantearon efectivamente las mismas preocupaciones. Lo que les mencionamos durante la reunión del lobby era que la intención del Ejecutivo era gatillar esa discusión precisamente, y que nos parecía del todo pertinente que plantearan esas preocupaciones aquí en esta comisión, porque como lo dijimos cuando presentamos el proyecto de ley, es uno de los temas complejos de llegar al balance correcto, y por lo tanto es importante, creo yo, escuchar las distintas miradas. Yo solo quería, yo sé que no me corresponde, pero creo que es una excelente idea lo que propone el diputado Lagomarsino de unir las comisiones, no solo porque nos ahorra tiempo, sino que porque nos permite tener esas dos miradas, la mirada de quienes conocen más el mundo de la ciencia y quienes conocen más el mundo de la cultura, y eventualmente llegar a ese balance que es el que buscamos, evidentemente. Y yo solo quería hacer además de agradecer las presentaciones, tomamos por supuesto los comentarios de los expertos que hoy día expusieron. Quisiera resaltar algo que Romina lo dijo muy a la pasada y creo que vale la pena destacarlo, que son las herramientas que ha desarrollado el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez para medir sesgo y transparencia de los algoritmos. Y lo menciono porque nos ocurre muchas veces que nos quedamos en la teoría, en los documentos, en los informes, en los documentos escritos en papel, y nos cuesta llevar las cosas a la práctica, y el GovLab ha hecho un esfuerzo súper importante de llevarlo a la práctica, y eso aporta muchísimo a la forma como implementamos desde el Estado estas herramientas de inteligencia artificial. Así que quería solo resaltar eso para que no se les pase a los que están interesados, porque de verdad que vale la pena mirarlo, son herramientas muy útiles. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Yo también me sumo a las palabras que ya se han dicho acá respecto de las observaciones, ¿cierto? Las fortalezas, las debilidades que nuestros invitados han visto en este proyecto de ley, que por lo demás varios han destacado acá que Chile está un pasito adelante de Latinoamérica, por lo tanto también es para que nosotros nos motivemos y trabajemos con mucha más fuerza y compromiso en este proyecto. Le voy a ofrecer la palabra nuevamente a alguno de los invitados. Yo tampoco tengo preguntas porque yo tomé nota más que nada de lo que ellos plantearon, que creo que nos van a servir muchísimo para después, cuando se entre en la discusión en particular, saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Así que
yo agradecerle a cada uno y por supuesto ofrecerle la palabra para que se despidan de la comisión. Nuevamente agradecimientos. No sé, por Robert, vamos en el mismo orden como iniciamos. Agradecer por su intermedio, señora presidenta, la invitación, el poder participar de esta apasionante conversación y nada, totalmente disponible para cualquier cosa en la que podamos ayudar a que esta sea la mejor ley posible y que, nuevamente, que sea una ley habilitante, centrada en que Chile se posicione como un jugador competitivo en este ámbito. Así que estamos todos comprometidos para eso. Así que agradecido nomás y cuentan conmigo para lo que se necesite y agradecer a los integrantes de la comisión y a la ministra presente. Muchas gracias. Señora Romina. No. Ahí está. Muchas gracias, presidenta. Bueno, también agradecer la invitación. Tal como mencionaba la ministra, nosotros hemos tratado de llevar la pelota al piso, como se dice en lenguaje coloquial, los temas de inteligencia artificial responsable, porque mucho uno puede mencionar de cómo hacer algoritmos éticos, y hacer algoritmos éticos es difícil. No es una tarea simple, requiere mucha expertise, requiere mucha paciencia, requiere apoyo, seguimiento, y este proyecto va justamente en esa línea, centrándose en el ser humano, que es una de las cosas más importantes. O sea, todas las regulaciones tienen que tener al hombre en el centro, así que agradezco el reconocimiento que hace la ministra a nuestro trabajo, también disponibles para poder compartirlo en mayor profundidad si es que la comisión lo requiere. Hemos desarrollado herramientas para el análisis de sesgo, herramientas de código abierto que están publicadas en nuestro repositorio Algoritmos Éticos, que ahora es una plataforma algoritmos públicos, que ahora es una plataforma de algoritmos públicos que tiene justamente una herramienta de mediciones de equidad estadística disponible para el sector privado, para el sector público, una ficha de transparencia de modelo basado en las Model Card, que son formas en que quien desarrolla inteligencia artificial puede ir documentando ciertos pasos, y prontamente vamos a tener una evaluación de impacto algorítmica también disponible. Así que también todo nuestro apoyo en tener una buena legislación en este tema es algo necesario. Son discusiones que se están dando a nivel global. Hace poco estuvimos con la colega acá, Paloma Herrera, en UNESCO. Estos son temas que están en el debate del mundo. Y los organismos internacionales están preocupados de estos temas de responsabilidad, evaluaciones de impacto y cómo llevar esto a una realidad. Y este proyecto avanza en esa línea. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señora Romina. Le damos la palabra a don Pablo y a don Raúl. Muchas gracias. Simplemente reiterar el agradecimiento y reiterar toda nuestra disposición para colaborar y ofrecer toda nuestra asesoría técnica. Creemos desde ALAI que Chile sin duda alguna tiene la oportunidad de consolidar una regulación que no sea solamente beneficiosa para el país, sino que se convierta en un marco de referente para América Latina, un marco regulatorio promotor de tecnología de inteligencia artificial, pero a su vez garante de derechos humanos. Creemos que eso es una falsa disyuntiva que en este escenario no cabe y que seguramente con el proyecto de ley que se va a trabajar y que se está trabajando en este momento vamos a poder desmentir de una vez por todas para el beneficio de la sociedad y de América Latina. Así que simplemente agradecer y ponernos a su disposición para lo que sea más conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho simplemente a saludar nuevamente y agradecer esta oportunidad y felicitar tanto al diputado Lago Marcino como al ministerio representado por la señora ministra y a los demás legisladores y legisladoras por haber hecho el esfuerzo de converger en iniciativas y que estemos discutiendo un proyecto que claramente tiene una oportunidad de ser, como decía mi colega Pablo, un marco de referencia no solo para Chile, sino para la región. Seguimos con como decía antes, con optimismo y con nuestro compromiso para que este proceso termine en el mejor resultado
posible. Yo estoy en Uruguay, mi colega Pablo está en Colombia, pero bueno, esperamos tener la oportunidad de estar ahí presentes con ustedes también en el futuro para poder seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos quienes se conectaron, señora Romina, ministra de sus Paloma y Macarena, por supuesto a los colegas y a todos quienes nos acompañaron hoy día, secretaria, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.